Dios le bendiga, qué bueno que pueda seguirnos en cada culto. Venga también, porque los cultos también son presenciales. Día jueves a las 7 de la noche, día sábado con la juventud a las 6 de la tarde. Día domingo tenemos 2 servicios, 8 y 10. Usted puede elegir a uno de los 2 y venir y participar del servicio, como en la noche también los domingos a las 7 de la noche. Venga con nosotros, sea partícipe, comparta, tenga buena comunión, reciba la palabra del Señor. Y si está en casa por una u otra razón no puede venir, está con un celular, está con el televisor o está con una computadora, comparta para que sus amigos, los hermanos también que pueden seguirnos, puedan escuchar la palabra, sean edificados. Les animamos, la iglesia está abierta para esa bendición a ustedes por medio de las transmisiones y por medio del culto presencial. Esperamos que este momento sea de bendición para ustedes en nuestro servicio. Siga el tiempo de la alabanza. Damos la bienvenida aquí al culto, a este servicio de jueves de estudio de oración, y les pedimos por favor que vayan pasando y tomando sus lugares para dar inicio. Vamos a encomendar primero todas las cosas que vayamos a hacer en las manos del Señor. También les saludamos si nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook. Gracias, hermanos, por eso. Agradecemos también al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Y vamos a ponernos en pie, por favor, para orar al Señor, encomendando este servicio, todo este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con esta noche. Agradecemos, Padre Santo, por la vida de cada hermano, por todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecemos, Señor, por ellos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos alcanzar a más personas a través de esa herramienta. Te pedimos también que puedas proteger a quienes están viniendo. Cuídalos en su trayecto y te pedimos que bendigas este momento. El mensaje que va a ser traído prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra y así poder ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. La última alabanza dice: contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle.
palabras al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorad. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Amén. Tenemos el momento del mensaje. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Si pueden venir al medio, por favor, los que están muy a este lado, porque si no ponemos el púlpito allá para predicarles, y no sé qué tienen con ese lado, más bonito parece ese lado. No sé, digamos, ¿no? Pueden acercarse un poquito más. Recuerden que la iglesia está con un púlpito en medio. Ya, por favor. Aquí un poquito más, me hacen guiar la vista un poco más para allá nomás. Así que, bueno, por favor ahí nos ubicamos mejor. Y bueno,
Vayan por favor ahí en sus Biblias a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Bueno, ya pasaron 2 capítulos, nos topamos ya con el capítulo 3, avanzando en este libro que espero que sea no solamente de exhortación, que es un libro de exhortación, sino también que sea de ánimo para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y obviamente también nos dé instrucción, nos dé instrucciones, enseñanzas, lecciones, conocimiento del Señor, que el conocimiento es también algo que hace crecer y fundamentar nuestra fe. Hebreos capítulo 3. Voy a leer allí los primeros 6 versículos, que es los versículos que hoy vamos a tomar el tiempo para poder meditar, escudriñar las Escrituras. Es nuestro desafío siempre en cada estudio bíblico y lo haremos también hoy. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, perdón. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amado Señor, Dios bueno, Señor, para con nosotros, adoramos tu nombre esta noche, no solamente por medio del cántico, no solamente, Dios, también por medio de venir a tu casa, sino también, Señor, estudiando tu palabra, que el meditar en ella, que el escudriñar las Escrituras traiga, Señor, fortaleza a nuestra vida espiritual para que te demos la gloria de vida, Señor, por conocimiento, por experiencia, por vivencia y obediencia a las Escrituras, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos presentes y también, Señor, conectados que nos pueden, Señor, nos podemos edificar mutuamente con la enseñanza hoy también, Señor, del capítulo 3 de Hebreos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque podemos, Señor, ahora, Señor, abrirla y meditar, escudriñarla, Señor. Pedimos tu ayuda, tu dirección, iluminación, Señor, para que tu Espíritu Santo nos haga entender las verdades, Dios, que hoy estarán, Señor, en esta porción. En Cristo Jesús. Amén. Sin duda que hay porciones de la Biblia que solamente la podríamos estudiar estudiando libro por libro, oyendo de capítulo en capítulo, versículo por versículo. Porque si usted y yo vamos, hermano, a la Escritura, tal vez solamente iríamos a algunas porciones, algunos libros que nos gustan, algunas porciones que son como que más entretenidas, son más emocionantes, son más desafiantes, y de cierta forma hay otras que no. Creo que Hebreos pasa mucho por eso, porque Hebreo es muy conocido en versículos sueltos, pero no en porciones extensas del libro en sí. Y eso es una ventaja, creo, de ustedes y de todos los que podemos hoy seguir en un estudio libro por libro. Voy a seguir siendo defensor de ese concepto de ir libro por libro, versículo por versículo, e ir entendiendo las verdades de la palabra y poder edificarnos nosotros, porque tal vez hay porciones que usted y yo no sabríamos el valor si no fuéramos a hacer un estudio así, porque de otra forma tal vez no recuperaríamos verdades. Me gusta el desafío de Pablo a los ancianos, por ejemplo, de Hechos capítulo 20, que dice él que no rehuyó, que le enseñó a todos todo el consejo de las Escrituras, todo. Es decir, no escatimó el guardarse algo para sí, sino que lo dio todo para que la iglesia se edifique.
Y eso es lo más saludable que debe haber en nosotros, el procurar que toda la Escritura nos traiga un mensaje a nosotros. Espero que para ustedes también sea así. Si por primera vez está con nosotros escuchando esta enseñanza, bueno, qué bueno que el escritor hace esta pausa en el capítulo 3, por tanto, porque siempre conectando lo anterior. Es decir, por tanto, ¿qué significa? Que ya vimos hasta aquí ciertas cosas que hemos visto. Primero, en cuanto al concepto de Cristo como superior o mayor. Cristo hasta aquí hemos visto que es mayor a los profetas y mayor a los ángeles. Hasta aquí. Por tanto, diríamos. Después de esas dos cosas, por tanto, si seguimos ese mismo orden. Segundo, en este sentido hemos visto la exaltación de Cristo desde el inicio del libro, poniéndole a Él como el Hijo de Dios, como constituido heredero, como el que hizo, creador, como el resplandor, como el de la misma imagen, como el sustentador, como el poderoso, como el purificador, como el que está sentado a la diestra del Padre, como el heredero de todo y el merecedor de trono, cetro, reino, gloria, todo. Cristo es merecedor de todo eso. Por tanto, por eso, cuando usted se encuentre por un por tanto en las Escrituras, no se quede ahí para adelante. Vaya un poquito atrás y revise por qué dijo por tanto. Entonces, aquí el autor en el capítulo 3 va a decir que podría ser otra sesión del libro, como la segunda parte del libro. Tomó primero para hablarnos de Cristo superior a los ángeles y a los profetas, y hoy se va a meter con el que no se debe meter, un judío. Es decir, no toques a mi ungido, a veces decimos nosotros, diríamos así. No toques a mi héroe, a cualquiera menos a mi héroe. Puedes hablar de cualquiera mal, pero de mi héroe no. No toques, digamos, por ese sí yo voy a pelear. Y un judío, ¿por quién va a pelear? Un judío, ¿a quién va a poner como su héroe? Un judío, ¿de quién va a levantar pecho o va a levantar bandera y va a decir, ese es nuestro? Moisés. Moisés es el máximo referente de espiritualidad. Es el máximo referente de hombre de Dios. Es el máximo referente de autoridad. Mire, cuando los libros, vamos a ver ahora más adelante en la enseñanza, vamos a ver citas bíblicas donde los evangelios ya nos dicen que la ley para un judío era, y para Pablo, y también aún para Cristo, en ese contexto judío la ley era de Moisés. La ley era de Moisés. Por tanto, una cosa es decir que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los profetas. Pero Cristo superior a Moisés es ir contra una parte sentimental y emocional de los hombres, en este caso de los judíos, que cuando se le encarna un concepto de alguien que aman, alguien que respetan, le dan honra, gloria, eso son como los intocables. Y esos intocables hay que ponerle a alguien superior. Y en este caso vamos a ver a Cristo superior a Moisés. Pero antes de llevarnos a ese concepto, vean cómo continúa el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos. Quiero hacer una pausa aquí porque, aparte que hay una coma, el escritor se tomó para poner una pausa aquí referente a darnos a conocer a quién le está hablando. Está hablando a cristianos en forma general, es verdad, hermanos. Pero luego recuerde que también que el escritor es un maestro de la ley. Es un maestro de la palabra del Señor. Y a pesar de que él puede tener un cargo, una posición, un oficio mayor, él va a decir hermanos. Saben que el título de hermanos es uno de los títulos mejores que hay en la Biblia para entre nosotros tratarnos. Para entre nosotros poder relacionarnos. La comunidad de cristianos somos hermanos. Somos de la misma comunidad, somos de la misma hermandad, somos de la misma iglesia. La iglesia de Cristo, por tanto, hermanos. Y ese trato del escritor, que no sabemos tal vez si es uno de los grandes hombres de Dios, de los apóstoles, o es tal vez uno de los de segunda generación, pero maestro de la palabra,
No se está poniendo él como superior. Él está diciendo hermanos. Somos hermanos. Hermanos santos. Recordarán ustedes que Pablo, el que muchas veces hace referencia de los creyentes como santos. Santos, santos. ¿Sí somos santos nosotros? Miren la que está a su lado. ¿Santo? ¿Santa? ¿Será? Digamos, te conozco, nos conocemos, digamos, ¿no? Nos conocemos, decimos, no, tan santos como que no somos, ¿no? Si nos miramos así y comenzamos a recordar lo que sabemos del otro, decimos como que no santo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Como que el título nos queda, parece grande, ¿no? Hermano santo. No sé si usted saluda a algunos de ahí, de sus amistades, y dice, ¿cómo está, hermano santo? Digamos, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Solo si se llama santo, digamos, ¿no? Pero no decimos así. El escritor está diciendo hermanos santos. Y parece ser que de vez en cuando la escritura vuelve a recordarnos esto. Sí somos santos. En este mundo que nos puede bajonear, en este mundo que nuestra misma vida nos puede dar una mala pasada y nos sentimos lo peor y nos bajoneamos en todo sentido, en este mundo donde luchamos con el pecado, y mire que era necesario decir santo, porque ¿cómo concluyó el versículo final del capítulo 2? Capítulo 2, versículo 18, finalizando, dice, pues en cuanto él mismo padeció, Cristo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos tentados. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y como no pecó, Él es el que nos puede socorrer en nuestras tentaciones. Ahora, si yo soy tentado, ¿ya dejé de ser santo? Si yo tengo tentaciones como este mundo nos ofrece y se nos bombardea con cosas de este mundo, ¿ya perdí mi santidad? Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, en Cristo, no por méritos nuestros, en Él, antes de la fundación del mundo, previo conocimiento. ¿Para qué? Para un propósito, la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y Pedro nos recordaba cuando estudiamos la carta a Pedro, con Pedro, decía Pedro, sé santo porque Dios, porque el Señor es santo, haciendo referencia a la ley. Y sí, nosotros somos santos en Cristo, en Cristo. Y podemos vencer las tentaciones porque Él nos socorre en nuestras tentaciones. Y podemos avanzar en la vida cristiana y ya no ser llevado por ese deslizamiento que fue la exhortación del capítulo 2. Podemos vencer a todo tipo de problemáticas que se nos atraviesan en la vida. ¿Por qué? Porque estamos en Él, en Cristo. Entonces, el escritor dice, por tanto, Cristo superior a, Cristo nuestro socorro, Cristo con toda su gloria y todo su poder, es el que nos ha santificado, hermanos. Somos santos en Cristo. Y no solo santos. Segunda cosa que nos da un calificativo. Santos. Y segundo, ¿qué somos? Participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Vean conmigo algunos versículos solo de la epístola de aquí de la escritura de Hebreos. Si van conmigo al capítulo 11, versículo 16, unos capítulos adelante, 11, 16. Mirando a los héroes de la fe, ¿qué dice el versículo 16? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial.
la ciudad. Por lo cual, ¿están conmigo? Por lo cual Dios, 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. ¿Qué tipo de ciudad? Una ciudad celestial. Una ciudad celestial. Y eso es, hermano, mención entonces a esto que ustedes y yo debemos considerarnos como no de acá, sino participante de ese llamamiento celestial, espiritual también se puede decir. Y esto es un contraste con los judíos. Recuerda que esta es una carta escrita a judíos que han sido introducidos hoy por la fe en Cristo a la iglesia. Y como son de la iglesia, están pensando que es mejor. ¿Es mejor seguir los rudimentos de la ley o es seguir la gracia? ¿Es seguir bajo lo que implica la ley o vivir bajo las bendiciones de la gracia? Y el Señor va a decir, por la gracia soy santo y por la gracia soy participantes de un llamamiento celestial. El judío tiene un llamamiento terrenal, bendiciones terrenales, promesas terrenales. Y el Señor ha tratado con ellos como nación de forma terrenal, pero con la iglesia de forma celestial. La promesa es celestial, la ciudad es celestial y Él nos da promesas celestiales y nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas espirituales, no en las terrenales. Por tanto es celestial. Ese es nuestro llamamiento. Llamamiento a santidad y llamamiento a participar de las cosas celestiales por Cristo. Eso es mejor. Lo que nos ha dado Cristo con estas dos cosas que pone aquí de inicio en el capítulo 3 es mejor que todo los tiempos anteriores en las diferentes dispensaciones. Diferentes tiempos que ha habido, solamente nos dice, ¿hay mejor tiempo que este? No. ¿Y por qué es mejor este tiempo? ¿Y por qué es mejor lo que hoy tenemos en la iglesia como hermanos? Por Cristo. Porque Cristo nos hizo santo y Cristo nos hizo participante. Por tanto, considerad el verbo principal de esta porción. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quitándole primero esos títulos, diríamos, considerad a Cristo Jesús. La palabra considerad es la palabra también como un espectador, admirar. Es la idea también de prestar atención, prestar atención. No sé si a usted hay algo que a veces le ha llamado la atención y se quedó como impactado. Algunos, por ejemplo, que le gusta les gusta la pintura, a veces se quedan mirando pinturas. Cuando son de arte, cuando les gusta el arte. Algunos que les gusta la música, se quedan concentrados, prestando atención a la letra de una música o a la música, cómo se está tocando, cómo se está haciendo la música, y porque les gusta la música. A los que les gusta el cine, se quedarán muy enchufados y conectados con alguna película que les llame la atención. Prestar atención. Es decir, con detenimiento, mirar porque me asombro. La idea de aquí, de considerar a Cristo, es más esa de cuando antiguamente se miraba, tal vez algo más conocido para nosotros, mirar una idea de una orquesta o de una obra de teatro, donde uno quedaba expectante. La gente que iba allí pagaba, ¿para qué? Para ver un espectáculo. O sea, admirarse, asombrarse por cómo hacían su trabajo, ya sea porque era un ballet, era una música, era un teatro, pero era algo bueno y bien trabajado. Y los detalles hacían la diferencia. El escritor está diciendo, miren a detalle a Cristo. Recuerden que más adelante, capítulo 12, versículo 2, nos va a decir uno de los versículos más conocidos del libro de Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús. 12:2. Puesto los ojos en Jesús,
el autor, consumador de la fe. Él es. Ahí hay que poner la vista. Ahí hay que poner la vista. Considerad. Pongan la mirada. Presten atención. Si hay alguien que hay que estar todo el tiempo admirándole, es al Señor. Cantamos, creo, ¿no? O cantamos en la canción Contempla a Dios. Contemplar su hermosura, también dice otra alabanza. Admirar al Señor. Ver todo lo que Él ha hecho. Y ver cuán bueno es, cuán grande es, cuán maravilloso es, cuán sublime es. Contempla. Aquí es considerad, expectante, asombrados. No sé la palabra que usted quiera ponerla allí. Anonadado, dicen algunos. Pero no usamos tanto nosotros. Considerad a Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? Ya ha dicho muchas cosas de Él hasta aquí. Ya ha puesto varias cosas que ahora lo dijimos introduciendo. Pero nos va a poner dos cosas que no ha dicho y que no va a decir más. Una de ellas en particular no dice nunca más en toda la Escritura. Es decir, al apóstol. Cristo el apóstol. ¿Cómo? Sí. Porque tenemos de los apóstoles que usted y yo conocemos, a los hombres, pero de Cristo apóstol, sí. Y dice, a considerad al apóstol Cristo Jesús, al sumo sacerdote Cristo Jesús, y una de las cartas o de las escrituras más largas que habla de Cristo en su sacerdocio es esta, pero no tenemos mucho sobre la palabra apóstol. Pero volvemos al concepto de la palabra apóstol en su palabra, en lo que es el significado original. ¿Qué es apóstol? Enviado. Enviado. Entonces tiene sentido más para nosotros ya en español. Considerad al enviado, Cristo Jesús, que vino, que se despojó de su gloria, que vino como siervo, que vino para servir, no para ser servido. Considerad a ese enviado. Él vino primero. Él vino, Él tomó la iniciativa. Él es el enviado. A propósito, para que tú y yo seamos salvos, nos tuvo de cierta forma que llegar Él primero. Él llegó primero. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Él es la puerta. Y para poder pasar al redil teníamos que pasar por Él. Pero Él está ahí. Él es el enviado de Dios. Por eso Él es, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Porque hay un enviado de Dios. Hay un intermediario para la comunión con Dios. Hay un sucesor de eso que tal vez algunos en el pasado consideraban otros medios de sacrificios, ofrendas, sacerdotes y todo lo demás. Hoy hay uno solo, uno es el enviado, el único enviado, el único y supremo, diríamos, apóstol, Cristo. Cristo. Considerad a Cristo como el enviado y considerad a Cristo como sumo sacerdote. Sumo sacerdote que luego, por si acaso, a partir del capítulo 7 en adelante, desde el 6 ya introduciéndose un poco más en esta carta, le animo a no irse de acá de los estudios cuando tengamos para adelante y venir cada jueves. Cuando lleguemos allí verá cómo el Señor se encarga de revelarnos más claramente el tema del sacerdocio de Cristo. Y veremos las maravillas de comprender Levítico por fin. O tal vez Levítico era uno de los libros más oscuros para entenderlo. Y Hebreos nos va a dar la luz necesaria para saber que todo lo que se hacía en cuanto a los sacerdotes, la obra de los sacerdotes, el carácter de los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes, el ritual de los sacerdotes, todo tenía que ver con Cristo. Era una sombra de lo que había de venir.
Entonces es la exposición más extensa que tendremos en la palabra de lo que es la aplicación o la muestra clara de la profesión del ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Ahora, con esto introduce que es mejor. Cristo nos dio dos posiciones, santos y participantes de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es apóstol y sumo sacerdote. Bienísimo. Un judío no tendría problema por allí. Pero luego se va a meter, como dije, con el que parece que no hay que meterse, con los judíos. El intocable para un judío. Versículo 2. El cual, Cristo, por si acaso, es fiel. Qué bueno, Él es fiel. Al que le constituyó, qué bien, el Señor lo constituyó a Él. Y Él mismo constituyó, recuerdan, con esa misma autoridad. Por si acaso, esa palabra constituir también tiene que ver con autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Hay una orden, hay un imperativo. Él es el que tiene. ¿Por qué tiene autoridad Cristo? Porque el Padre le dio la autoridad. Y es una orden en cadena, se puede decir. Ahora, Él es fiel. Él ha sido fiel. Él cumplió todo lo que el Padre le dio. Pero, ¿como quién? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y tal vez para usted, hermano, que no es judío, y para mí, para todos nosotros que no somos judíos y somos gentiles, para nosotros ya es sencillo decir, ¿pero quién es Moisés? Señor está por encima de todo. Pero quisiera que se pongan en la mente de un judío. ¿Quién es para usted intocable en su vida? Y que se metan con el intocable en su vida. Como un pastor decía, hablando del matrimonio, dice, mi esposa es intocable. Cualquiera que se meta con mi esposa, mato por ella. No sé quién es la intocable o el intocable. Su hijo es el intocable. El adulado. ¿Quién es el intocable? O en sus héroes que tiene. ¿Quién es intocable? Puedes hablar de todo menos de él. Es un político. Es una autoridad. Es un actor. Es un, no sé, un deportista. ¿Quién es ese que te ha impactado en tu vida? Y con todo te puedes meter, pero menos con ese. Pero aún así, no es tan relevante para nosotros porque no somos muy así agarrados de alguien nosotros. Pero un judío, no. Para un judío Moisés es sagrado. Moisés, elegido por el Señor y cuidado por el Señor en su niñez. Salvado de los cocodrilos, del río. El Señor guardó a Moisés, llevado hasta el palacio, criado como príncipe. Y a pesar de haber estado en el desierto años, después de su error matando a un egipcio, ¿qué pasó? El Señor le habló por una zarza. ¿A quién Dios habla por medio de una zarza? Dios habló directamente, habló con él. Lo encomendó. ¿Quién más ha sido tan poderoso como Moisés para desafiar a Faraón? Liberar a su pueblo de la esclavitud, 430 años esclavos. Y darle libertad, sacarlos, llevarlo por el mar, abrir el mar, darle agua de la peña, comida del cielo, el maná, carne, los codornices. Haberlos protegido del día y de la noche, del frío, del calor. ¿Por qué? Porque tenía Moisés su liderazgo. Cuando Dios se enojaba, Moisés intercedía y Dios retrocedía. Así lo veía el judío. ¿Qué Moisés? ¿Quién más que Moisés? A tal punto que Moisés llega a ser el que no tiene tumba. Porque Dios mismo lo entierra. Y sin contar que Moisés es el que habló cara a cara con Dios. El que su rostro resplandeció cuando habló con el Señor. Que eso nos dice la Escritura, ¿no? Si usted y yo vamos allí a Éxodo, por ejemplo,
capítulos, para una muestra de ese concepto de la ley, Éxodo capítulo 34, versículo 29. 34, 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, puesto o qué? Después que hubo hablado con Dios, el único que habló con Dios. Lo veía el judío así, el único que habló con Dios, el intercesor del pueblo, el que trajo la ley. La ley de Moisés, claro, no es la ley de hombre, es la ley dada por Dios por medio de Moisés. Lucas capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Se hablaba de Moisés en torno de lo máximo. No es cualquier cosa, no es un hombre más, es Moisés el que habló con Dios. Moisés el ungido de Jehová. Moisés ese intocable de cierta forma. ¿Por qué? Porque Moisés está por encima de todos los profetas. Por encima de todos los hombres. En Hechos capítulo 13 también el apóstol Pablo dice, según la ley de Moisés. Pablo también reconocía eso. Entonces, mayor que los ángeles, mayor que los profetas, ahora, ¿seguro que es mayor que Moisés? Y para un judío, como dije, con ese nivel, pareciera que no. Ahora, un judío pareciera ser, de cierta forma, parecido a los de iglesias hoy. Hay muchas iglesias, por si acaso, tal vez en otras iglesias no nos pasa eso, pero nos ha pasado. Y esperemos que no nos vuelva a pasar. Cuando comenzamos a idolatrar a alguien, comenzamos a venerar a alguien a un nivel desmedido. No está aquí la Escritura quitándole honor a Moisés. Vean la forma como el escritor va a tener cuidado. Dice, porque, versículo 3:3, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés. ¿Dice que Moisés no tiene gloria? No. Tiene gloria, pero la gloria de Cristo es mayor. Tiene cuidado. Segundo, que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. ¿Tiene honra también? Sí. ¿Tiene honra su ministerio de Moisés? Sí. Pero Cristo tiene mayor. Y es ese el cuidado del escritor. Mayor gloria, mayor honra. ¿Qué dice el versículo 5? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Sí, es siervo. Cristo también es siervo. Vino a servir, se puso en la condición de siervo. Y si seguimos esa misma línea, tiene mayor gloria, tiene mayor honra, tiene mayor servicio, tiene mayor ministerio, pero eso no le quita que Moisés hizo, que Moisés era, que Moisés tenía honra, gloria, ministerio, trabajo. Nos cuesta equilibrar. Nos cuesta. Los seres humanos somos desmedidos. Nos vamos de un extremo a otro. Y pasa eso con los siervos. Vamos a hablar de los siervos. Miren a Moisés. Un siervo excelente. Nadie le va a quitar todo lo que Dios le usó. El escritor no quiere quitarle nada de la gloria que tiene Moisés, históricamente hablando. Pero ¿qué es lo que quiere quitar? Quiere quitarle a Moisés lo que no le compete a Moisés. Lo que no tiene Moisés.
y que solo Cristo tiene. Y eso a veces nos cuesta, porque pasa que a los siervos del Señor, como los judíos, nosotros también lo honramos y lo veneramos a un nivel que no deberíamos, o por otro lado, no lo honramos y no lo consideramos, no lo respetamos en ningún nivel. O le damos todo o no le damos nada. Extremo. El escritor está diciendo, tiene, pero la gloria es mayor de Cristo. Creo que de cierta forma implícitamente podemos ver una pequeña aplicación para nosotros. Cuidado con la gloria desmedida, con la honra desmedida al siervo, a los siervos del Señor. Pero eso no significa que no hay que respetarlo. Porque al finalizar esta carta, recuerdan que el capítulo 13 nos va a hablar de obedecer a vuestros pastores. En capítulo 13 también. Porque puede ser que alguien que escriba acá diga, bueno, a Moisés entonces no hay que darle ni un crédito porque la gloria es para Dios y cosas así. A ellos nada. Pasa eso. Hay porciones bíblicas que dicen, a nosotros no. Pablo dijo, la gloria no para mí, la gloria es para el Señor. Y yo nada, ¿qué somos? Siervos inútiles. Y entonces, pastor, ¿de qué? Pues, ¿qué quiere usted? Digamos, no, ni para su cumpleaños, nada, digamos, no. Usted es un siervo inútil, digamos, no. Dado por el Señor, digamos, usted está para servir, digamos, ¿no? Y comenzamos a hacer, ¿por qué, digamos, no? No, aquí es el Señor que hace la obra, usted no hace nada, digamos, ¿no? Y lo que hace, por la gracia del Señor, digamos, ¿no? Podemos, digamos, ¿no? Llegamos a otro extremo. Por eso también el escritor se encarga de al final decir, obedecer a vuestros pastores. Considerad cuál haya sido su vida, su ministerio, todo, pero imitad su fe. El hecho de que el Señor permita esta escritura inspirada, no le está quitando crédito y honra al ministerio de Moisés. Pero está diciendo, pero comparado con Cristo, no hay comparación. Comparado con Cristo, Cristo es mayor en gloria. Cristo es mayor en honra. Cristo es mayor en servicio. Cristo es mayor en ministerio. Cristo es mayor que Moisés. No tengan duda de eso. ¿Acaso Moisés podía santificarlo? ¿Acaso Moisés podía hacerlo partícipe del llamamiento celestial? No. Moisés era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, como Elías y los demás. Grandes hombres hay en la Escritura, pero solamente hay uno que está por encima de todo, y es el Señor, Cristo Jesús, el autor y consumador. Cristo Jesús, el único apóstol supremo, el único sacerdote supremo, el único siervo de siervo, el único príncipe de los pastores, Cristo el Señor. No nos olvidemos de eso. Pero eso no quita, como dije, lo que ya Moisés era. Pero cada uno en su lugar. Y cada cosa en su lugar. Por eso dice pero, versículo 6. Pero Cristo, con esto concluimos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, qué privilegio, participantes del llamamiento celestial, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué? La frase del Nuevo Testamento es que el que perseverare hasta el fin será salvo. No tiene que ver con que nosotros podemos perder la salvación, sino la perseverancia de los santos en la forma de vida. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos en la gracia del Señor, perseveraremos en la vida, en fe, confianza y esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque somos casa de Dios. Somos casa del Señor. Ya el Señor, la casa que era construida por Moisés quedó pequeña. Y sí, Dios no habita, dice el escritor allí, el relato de las palabras de Pablo, allí en el capítulo 17 de Hechos, que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Claro, hubo un tabernáculo, luego hubo un templo, hubo un segundo templo, que era una figura de la gloria de Dios y la presencia de Dios y la morada de Dios.
Pero el Señor Jesús les reveló bien claro a la mujer samaritana: la hora será, mujer, cuando ni en ese lugar ni en este lugar, sino que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. ¿Y por qué? Porque hoy cada uno de nosotros somos casa de Dios. Somos morada del Señor. Por eso entonces podemos adorarle a Él donde estemos. Porque somos morada de Él, somos casa de Él, somos de Él. Cristo debe ser glorificado en todo lugar. Ya no como en el tiempo de Moisés, solo en el tabernáculo. Ya no como en el tiempo de los reyes, solo en el templo. Ya no como en el tiempo de Cristo, solo ahí también en el templo. No, hoy Cristo debe ser glorificado por encima, superior a, mayor a todos en tu vida, en mi vida. Yo soy templo. Somos morada del Señor. Y mi vida como templo y morada del Señor es para gloria de su nombre, para adorarle a Él, para poder darle mayor gloria, mayor honra, mayor reconocimiento. Por tanto, considerad a Cristo Jesús. Miremos a Cristo, contemplemos al Señor, veamos expectante, prestemos atención a Cristo el Señor. Si hasta ahora como cristiano usted no admira al Señor lo suficiente, le falta mayor conocimiento de Cristo. Y el mayor conocimiento de Cristo le dará la posibilidad de mirar, sí, solo al Señor y admirarle a Él y adorarle solamente a Él. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por hoy, por el tiempo, Señor, que tenemos hoy en tu gracia. Santos y participantes de las cosas espirituales, celestiales, solo por Cristo. Con un mayor y mejor sumo sacerdote, Cristo. Con un mayor y mejor profeta, mayor y mejor enviado que Moisés, Cristo el Señor. Gracias por la manifestación de Cristo en carne, revelado a los hombres, mostrado para darnos y revelarnos a ti, Señor. Nos muestra al Padre. Muéstranos al Padre, decían los discípulos, los apóstoles. Y Jesús dijo que si a Él le conocemos, conocemos al Padre. Si le hemos visto a Él, le vemos al Padre. Tal vez no tendremos la experiencia de como Moisés tuvo la experiencia del monte Sinaí, pero nosotros vemos a Cristo en fe y esperanza por la palabra revelada. Por tanto, debemos adorarle, honrarle, porque Él es el Señor, digno, supremo, exaltado. Él es el Señor. Le admiramos, le consideramos, prestamos atención. Que estemos, Señor, alineados a esta enseñanza que hoy, Señor, nos da tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. En este momento vamos a tener el recojo de ofrendas y diezmos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para encomendar este momento en las manos del Señor y cantar una canción mientras lo hacemos. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecirnos con el mensaje de esta noche. Agradecemos, Señor. También te pedimos que bendigas este momento. Bendice las ofrendas y diezmos que van a ser recogidas. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de tener este momento de recojo de ofrendas. Bendícenos en el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Cantaré de tu amor. Vamos a cantar mientras recogemos las ofrendas.
mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz. Y mi rey, de tu gran amor cantaré. Gracias al Señor. Tenemos el momento de los anuncios. Vamos a podemos sentarnos, por favor. Bien, ya que se han puesto de sentado, entonces agradecerles por estar con nosotros y agradecerles también al Señor por sus vidas. Sé que pasará y nos está pasando todo este tiempo de que viene una ola, viene otra, y sin tener mar tenemos muchas olas, pero también debemos ver, hermano, la gracia del Señor guardando vidas. Y no solamente ver las noticias como malas. El mundo es más que solamente noticias malas, hermano. En este mundo hay de todo. Debemos ver también la vida en la gracia del Señor, las bendiciones, como hay familias también de nuestra iglesia, conocidos de nosotros que se han ido recuperando, que están bien, gracias al Señor, teniendo un análisis un poquito ahorita de la familia de nuestra iglesia. Agradecemos que la mayoría ahora están ya sanos, estables. Los que estaban delicados ya están recuperados, ya están tranquilos y ya se van a ir incorporando. Entonces pasa eso, hermano, pasa eso. Si consideramos también la época de frío un poco está por acá, tendremos tal vez algo que hay que cuidarse un poco más, es verdad, hay que ser responsable, claro que sí, mantenemos el protocolo de bioseguridad. Claro, lo hacemos, lo haremos, pero son también momentos. Hay momentos que nos puede esta situación golpear un poco más, un poco menos. A veces nos toca la puerta de algunas casas, de una familia, a los que no le ha llegado nunca, agradecer al Señor. A los que le ha llegado y han pasado también, ver la gracia de Dios en guardar sus vidas, protegerle, liberarle. Así que le animo también, hermano, a ver al Señor más allá de solamente ver las noticias malas o las situaciones malas de la vida. Y gracias por su fidelidad con nosotros, tanto de manera presencial como también virtual. A nuestros hermanos también agradecemos porque podemos llegar a ellos con las transmisiones. Y también, hermanos, cada servicio en nuestra iglesia continuará. Con los niños también estamos teniendo algunos cuidados, que por ejemplo con OANSA se va a tener un sábado intercalado para lo que es presencial. Se va a tener entonces ese cuidado y está bien, hay que hacerlo así, hay que cuidarse un poco, pero vamos a seguir haciendo, hermano, porque no debemos parar de servir a la gente, servir a los hermanos, servir en cuanto a la enseñanza bíblica, edificando vidas, dando palabra, esperanza también en este tiempo difícil. Debemos hacerlo y creo que también es nuestro ministerio, hermano. Así que lo haremos con niños, lo haremos con jóvenes, lo haremos con los grandes, con todos lo haremos así. Así que sigan orando para que Dios nos siga usando como iglesia.
y los demás cultos de la iglesia continúan normal, tanto el sábado, tanto el domingo también, a pesar de que este sábado tenemos una boda, ¿no? Todavía, mira, hasta que se casa la gente, hay que agradecer al Señor hasta por eso, digamos, ¿no? En este tiempo, entonces, tenemos la boda de Fernando y Tina el día sábado, es en la mañana. Y bueno, justo también se va a poder hacer lo de Oanza, va a ser virtual este sábado, así que no va a chocar con nada acá de la decoración y cosas así. Y ya la noche lo demás de los jóvenes normal y el culto del domingo también. Entonces solamente ese cambio este fin de semana. La próxima semana estamos con la conferencia de mujeres, señoritas y casadas, están invitadas entonces a poder participar. Sé que por ahí hay algunas noticias que están diciendo algunos, como siempre, por si acaso no es la primera vez, que están diciendo que va a haber cuarentena rígida o cosas así. No sé, mientras no sea algo oficial, nosotros siempre, por si acaso, hermanos, hemos respetado, si lo han dicho y se hace, pues las respetaremos. Mientras tanto, hay que cerciorarse también, hermano, de las noticias y no solamente compartir cosas que dicen, mientras no sea oficial. Recuerdan que hay un gobierno ya establecido municipal y un gobierno también departamental. Esperaremos de las autoridades que digan las órdenes necesarias y competentes. Las respetaremos, pero también, mientras no, continuamos también haciendo todo. Pero por ahora planificamos que este fin de semana normal y que el próximo fin de semana tenemos la conferencia. Si hay algo que va a surgir en eso, obviamente, que vamos a respetar. Y me comentaban, ¿y qué va a pasar si se restringe y no va a haber el Día de la Madre? Y ya di mi cuota. Digamos, está bien, digamos, nosotros la pasamos bien y bueno, ya si la dio, qué bueno, digamos, ¿no? No, digamos, obviamente que se les va a devolver, hermano, no hay un registro y en ese sentido no hay ningún problema, digamos, ¿no? Entonces, porque es para ese fin, Entonces, esperando eso, le animamos entonces a considerar el participar la próxima semana de esta conferencia de mujeres. Como también, hermanos, estar orando también por el retorno de nuestro hermano Eliseo. Gracias a Dios va a volver. Y al próximo sábado 29 a las 11 de la noche es lo que me dicen. Y también, hermanos, no dejemos de orar por nuestros hermanos que hemos estado apoyándole en este tiempo en salud, hermano Óscar Justiniano. Pido también oraciones por la mamá del pastor Daniel Franco, perdón. Daniel Franco estaba estable hasta hace unos días, se ha complicado más su situación de su mamá y está ahorita encarecido también todo el asunto. Usted sabe cuánto cuesta, digamos, ¿no? Este asunto también de estar internado y que se complique más todavía la situación de ella con el COVID y toda su familia, porque no es solamente la mamá, en este caso, de la familia del pastor Daniel Franco, sino también su hermana, su cuñado, sobrino, son como 6 en la familia que están también con este virus. Tan estable, pero es la mamá que está más complicada en el hospital, así que sus oraciones, por favor, también, apoyamos también esta dirección, apoyamos también, hermanos, a los demás hermanos que están recuperando, es lo que sabemos en términos general, que ya la mayoría está recuperado. Y bueno, gracias a Dios por lo demás, hermano, y sigamos orando y apoyando para que puedan tener buenas noticias de cada uno de los casos que hemos tenido. Esta semana también, hasta con buena noticia del nacimiento de su hijo de Noé, nos adelantó también su hijo de Noé, y bueno, ahí está con su segundo hijo, ¿no? ¿Quién iba a decir? Parecía que no iba a dar, digamos, ¿no? Pero Dios, digamos, ¿no? Para uno más, y esperamos que Dios le dé otro más todavía, digamos, ¿no? Entonces ya ahora está muy animado, ¿no? Está animado, ahora está entonado, digamos, ¿no? Entonces ahí está con su segundo hijo de Noé, y bueno, qué bueno por eso, y son noticias también saludables, buenas también para nosotros, nos alegramos con él. Y bueno, tal vez si algunos han visto por acá un movimiento, recuerden que anuncié el domingo respecto a la librería, entonces hemos estado trabajando, ahí ha venido algunas personas a trabajar en el aula, en un aula, hemos sacrificado la aula de la hermana Neisa y sus clases. Entonces, la hermana Neisa, si saben por ahí, avísenle ya y que se comunique conmigo. ¿Ya? Entonces, su aula ha sido sacrificada, dígale ya, por una mejor causa, ¿ya? Por ahora, porque por ahora estaba cerrada sin ningún uso, ¿no? En este tiempo. Así que, bueno, ahí ya está, o sea, hoy día acabaron justamente de pintar y mañana comenzamos ya el asunto de acomodar y ver el asunto de los libros, que va a hacerse, que ya está el inventario, solamente que hay que comenzar a codificar. Entonces, bueno, ahí oren por eso, hermano, y yo espero también que pronto tengamos ya eso más claro respecto a eso que ahora estamos iniciando como un ministerio. Bueno, gracias, hermanos, nos ponemos en pie para movernos allí tal vez, se va a moverse usted, muévase, con quién va a compartir.
y con quién va a tener un tiempo de oración. Interceda uno por otro, acompañe las peticiones que hemos mencionado en forma general y tal vez si hay una más por ahí puede pues apoyarle también a su hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. me esperan hermanos para seguir predicando. Qué lindo estar aquí, vivir cantando así. Qué lindo estar aquí, vivir cantando así. Qué lindo estar aquí, vivir cantando así.